Ve, mis hermanos, Dios les bendiga, esperando que estén bien, que puedan estar aprovechando este tiempo para estar aprendiendo más de la palabra del Señor. Gracias a Él porque nos permite ahora, por este medio, continuar con nuestro entrenamiento sobre las 7 leyes de la enseñanza. ¿Sí? Eh, Estamos en una parte central de nuestro material de enseñanza eficaz y la parte que nos compete, como les decía, es las 7 leyes de la enseñanza. Esto es parte importante para que nosotros podamos asimilar lo que como maestros, enseñadores de su palabra, nosotros podamos ser eficaces a la hora de enseñar. Tenemos en el libro de Daniel un versículo interesante, Daniel capítulo 12, versículo 13, que dice lo siguiente: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como la estrella a perpetua eternidad. Dos cosas para resaltar de este versículo. Habla de los entendidos y de los que enseñan. Los entendidos van a resplandecer y los que enseñan también. ¿Sí? Dice, los entendidos van a resplandecer como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como la estrella a perpetua eternidad. Qué gran privilegio y responsabilidad tenemos en nuestras manos, ¿sí? A la hora de enseñar las gloriosas palabras de Dios. Tomado y modificado de las 7 leyes de la enseñanza de Juan Milton Gregory, vamos a estar desarrollando estas 7 leyes de la enseñanza. Si cualquier acto completo de la enseñanza se sometiera a un análisis, se vería que contiene estos distintos elementos. La definición de cada una de ellas es lo que nos da una definición completa de lo que es la enseñanza. Las 7 leyes, aunque fueron formuladas hace más de 100 años atrás por Milton Gregory, son principios sin tiempo. La aplicación de estas leyes a la enseñanza resultará en aprendizaje, que es lo que nosotros buscamos, ¿sí? A la hora de enseñar. Si nuestros alumnos, si los hermanos a quienes estamos enseñando no están aprendiendo, no están desarrollando en su vida un aprendizaje, estamos fracasando como enseñadores de la palabra. Y al aplicar estos principios de las 7 leyes de la enseñanza, nosotros podemos garantizar, ¿sí? Con la ayuda de Dios, de que habrá aprendizaje. Entonces, veamos la primera ley. La primera ley. La primera ley nos habla de la ley del maestro. La ley del maestro. ¿Qué nos dice esto? El maestro tiene que conocer la lección, tema o verdad que va a enseñar. Es decir, que el maestro debe comprender bien la materia que va a enseñar. No es una persona que va a improvisar, no es una persona que va a tirar flechas, como decimos allá en Venezuela, sino que es una persona que conoce, que comprende bien lo que va a enseñar, ya que, según lo que dijo Juan Milton Gregory, el conocimiento imperfecto se reflejará en la enseñanza imperfecta. Cuando usted no se prepara, cuando usted no comprende y no conoce bien la lección, usted lo va a dar a conocer por medio de la enseñanza, ¿sí? Eso se nota, mis hermanos, cuando tú y yo no nos preparamos, cuando no tenemos un conocimiento
adecuado de la enseñanza bíblica que vamos a darles a nuestros alumnos o a los hermanos a quienes enseñamos. De allí que encontramos los 4 grados de conocimiento. Los 4 grados de conocimiento. Yo creo que con esto ustedes puedan autoexaminarse y ver cómo usted a la hora de preparar, si según estos 4 grados, cómo ha estado usted, y también que mirando hacia el futuro podamos cuidarnos en cuanto a esto. Tenemos el primer grado, ¿sí? Hay enseñadores, ¿sí?, o personas que tienen un pobre conocimiento, ¿sí?, muy vago, ¿sí?, muy bajo en cuanto al tema o a la enseñanza que va a dar a las personas a quienes enseñan. Hay también quienes tienen la habilidad de recordar o explicar a otros en forma general el conocimiento. Y de aquí, con respecto a este grado, nosotros debemos cuidarnos porque muchas veces violamos principios importantes de la palabra de Dios. Estas personas que tienen la habilidad de recordar o explicar a otros en forma general el conocimiento a la hora de dar la enseñanza bíblica. El tercer grado de conocimiento, aplicándolo, cada uno está aplicándolos de forma general, pero con respecto al tema que estamos estudiando nosotros en cuanto a la enseñanza eficaz. Hay aquellos que tienen también la capacidad o el poder de explicar, probar, ilustrar y aplicar nuestros conocimientos. Digamos que este es bueno, pero no es el mejor, ¿sí? Este es bueno porque tú explicas, pruebas, ilustras y aplicas el conocimiento. Pero el mejor, el excelente, es el cuarto. Aquellos que tienen un conocimiento tan profundo que todo lo que hace o hacemos es modificado por esa verdad. Lo vivimos casi sin tener que pensar o concentrarnos mucho. Entonces, este es el grado que como maestros, enseñadores de la palabra de Dios, nosotros estamos llamados a tener un conocimiento tan profundo que todo lo que hacemos es modificado por esa verdad y lo vivimos casi sin tener que pensar o concentrarnos mucho. Veamos un ejemplo. El ejemplo del Señor Jesús de los fariseos en Marcos 1, 21 al 22. Los fariseos tenían un conocimiento exterior. El de Cristo era interior. Por lo tanto, Él enseñó con claridad, convicción y poder. Los fariseos tenían, ¿sí?, conocimiento grande, ¿sí?, de lo que era la ley, los mandamientos, ¿sí?, pero eso era algo exterior, ¿sí?, no lo vivían, no lo practicaban, mientras que el de Cristo era un conocimiento interior, ¿sí?, y estaba tan arraigado esa enseñanza, ese conocimiento, que lo vivía. Entonces, vemos un claro ejemplo acá en cuanto al conocimiento. Entonces, debemos también saber que el maestro debe estudiar para que su mente y su corazón esté lleno del tema que va a enseñar. Cuando nosotros, como enseñadores de la palabra, ¿sí?, no estudiamos, ¿sí?, el tema, ¿sí?, y nuestro corazón no está preparado, nuestro corazón no está empapado, ¿sí?, y lleno de ese tema, no impactamos de la misma manera y también por lo general no llegamos a la vida de nuestros alumnos. Si recuerdan la enseñanza que el pastor hace unos domingos bien atrás hablaba en cuanto a Esdras, ¿sí?, que Esdras preparó su corazón para inquirir, ¿sí?, él estudió diligentemente, ¿sí?, y obedeció, ¿sí?,
estudió para obedecerla, ¿sí? Así también nosotros como maestros debemos procurar, ¿sí? Estudiar para que nuestra mente y corazón esté lleno del tema que vamos a enseñar. Para eso usted debe apartar tiempo para estudiar, ¿sí? Dedique tiempo para estudiar, mis hermanos. Esto debe ser en un hábito que como maestros debemos nosotros tener, apartar tiempo, ¿sí? No vaya antes sin apartar el tiempo necesario, adecuado, para que usted dé una buena enseñanza. Número 2, sea un estudiante constante de la Biblia. Usted como maestro y yo como enseñador debemos tener, ¿sí? Como principal libro de estudio la palabra de Dios, ¿sí? Procuren, ¿sí? Nosotros como familia procuramos leer la Biblia durante el año, ¿sí? Tener temas especiales de la Biblia, estudiar. Usted debe dedicar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y en tercer lugar, obtenga buenos libros sobre el tema que va a estar enseñando. Léalos pensando en lo que lee, subraye, marque, tome notas, ¿sí? Para que amplíe el tema, ¿sí? Que usted va a enseñar. Entonces es necesario que usted pueda estudiar para que su mente y su corazón esté lleno del tema que va a enseñar. Además, el maestro necesita prepararse para saber, en primer lugar, para que sepa cómo va a explicar la lección, cómo yo voy a dar a conocer, ¿sí? El desarrollo. Busque el orden natural de las distintas partes de la lección y busque ilustraciones necesarias, adecuadas, pertinentes, ¿sí? A la hora de yo prepararme, me va a ayudar para saber cómo voy a explicar, cómo yo voy a introducir, cómo voy a hacer el desarrollo, cómo voy a concluir, todo eso. Y además, al yo prepararme, me va a ayudar saber cómo yo voy a aplicar la lección. Es decir, que yo debo buscar la relación entre la lección y la vida de mis alumnos, de sus alumnos. Entonces, es necesario que usted se prepare para saber cómo va a explicar y cómo va a aplicar, que son dos muy cosas diferentes. A veces nosotros solo explicamos, pero no aplicamos. O he visto también en los chequeos y las visitas que estaba haciendo antes de la cuarentena, en algunos que estaban aplicando mucho, ¿sí? Entonces debemos tener un equilibrio y eso nos va a ayudar a la hora de prepararnos, ¿sí? Para saber cómo explicar la lección y para saber cómo yo voy a aplicar la lección a la vida de mis alumnos. Si usted explica y no lo aplica, no va a haber aprendizaje, ¿sí? Entonces debe hacer ambas cosas y esas cosas se van a dar cuando usted se prepara y busca desarrollar de manera adecuada la enseñanza. Entonces, de manera general, la primera ley nos dice, la ley del maestro, que usted debe conocer, ¿sí? Completamente y familiarmente la lección que ha de enseñar. Enseñe de una mente y vida llena con una completa comprensión del asunto, ¿sí? Es decir, que usted debe prepararse, usted debe estudiar el tema o enseñanza que va a dar. Eso nos habla la primera ley, la ley del maestro. Aquí pasamos a la segunda ley, que es la siguiente, la ley del discípulo, que nos dice
esta ley. El alumno es el que atiende con interés la lección. El alumno es el que atiende con interés la lección. Para eso, usted debe ganar la atención y el interés de los alumnos sobre la lección. Mis hermanos, no comiencen nunca a enseñar sin antes obtener la atención. Asegúrese que están mentalmente presentes o no van a poder aprender. Es importante que nosotros tomemos esta clave a la hora de enseñar la palabra y de enseñar cualquier cosa. Usted debe ganar la atención de sus alumnos, de sus oyentes. Y para eso tenemos algo que nos va a ayudar para ganar la atención. Se estimula el interés aplicando los 5 sentidos. Los 5 sentidos constituyen puertas por las cuales las personas experimentan físicamente su ambiente. Cada alumno aprende más a través de unos sentidos que de otros. Entonces, usted debe comprender que cada persona aprende de manera diferente. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo aprendemos? Viendo un 83%, oyendo un 11%, oliendo un 3.5%, tocando un 1.5% y gustando un %. Y vean, los sentidos de la vista y el oído se consideran como los más eficaces para el aprendizaje. Este aumenta notablemente cuando la información se ve y se oye. La retención es considerablemente mayor cuando la información se percibe por más de uno de los sentidos. Es decir, que nosotros debemos involucrar en nuestra enseñanza más de uno de los sentidos. Por lo general, en los chequeos que yo he estado haciendo, nosotros como maestros involucramos más el del oído, ¿sí? Nada más nuestros alumnos, nuestra audiencia nos está escuchando y las personas nada más aprenden, ¿sí? 11% de lo que oyen. Entonces, y más con lo que tiene que ver con los niños pequeños, debemos involucrarles. Es decir, que usted debe involucrar imágenes, debe involucrar otras cosas, donde sus alumnos, donde su audiencia pueda ver, ¿sí? Y así pueda aprender más. Tome en cuenta esto, mis hermanos, y le va a ayudar para que usted sea un maestro eficaz a la hora de enseñar. Además, tenemos acá lo que retenemos. Tenemos una tabla aquí interesante. Vimos de lo que aprendemos. Aquí de lo que retenemos, de lo que nos queda. 10% de lo que leemos. 20% de lo que oímos. 30% de lo que vemos. 50% de lo que vemos y oímos. 70% de lo que oímos y decimos. Y un 90% de lo que oímos y hacemos. Entonces, para facilitar el aprendizaje y aumentar la retención, las actividades en clase deben involucrar más de uno de los sentidos. Cuando el alumno responde a lo que ha oído, ya sea verbalmente o a través de ponerlo en acción, es mayor su aprendizaje. Últimamente, educadores han identificado 3 inclinaciones básicas en el aprendizaje:
Hay personas que aprenden más por el oír, otro más por el ver, y una tercera categoría de personas que tienen que agarrar, tocar y hasta romper para poder aprender. Entonces nosotros debemos procurar involucrar más de uno de los sentidos. Y vean acá, esto nos debe nosotros llamar la atención para que a la hora de enseñar, ¿sí?, a nuestros alumnos, a nuestra audiencia, podamos involucrar más de uno de los sentidos. En una ocasión, Jesús usó una lección objetiva para enseñar una verdad. En esa lección maravillosa apeló a los sentidos del oír, ver y tocar para asegurarse de que la gente no le quedó duda alguna de lo que él quería decir. Entonces, en Mateo 22, 15 al 22, pensé que lo tenía en la presentación, pero lo pueden buscar ya sea en su material, sobre todo en la palabra de Dios. Y dice de la siguiente manera, Mateo 22, 15 al 22. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderles en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante a la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción, le dijeron, de César. Y él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Con esta lección, Jesús se dirigía a los que están inclinados a aprender por los que escuchan diciendo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Los que aprenden más por el sentido visual, vieron la moneda con su imagen de César y los que aprendieron por el tacto, agarraron la moneda en sus manos para pasarlo al maestro que le había pedido dar su lección objetiva. Entonces, ¿qué aprendemos de esta lección objetiva que dio el Señor Jesucristo? La mayor lección de esta ilustración y lo que podemos aplicar a nuestra enseñanza es de incluir una variedad de métodos que apelan a más de un sentido, tomando en cuenta que cada alumno aprende de una forma distinta. Cada alumno aprende de una forma distinta. Entonces, nosotros podemos, ¿sí?, con estas tablas de lo que aprendemos, cómo aprendemos y de lo que retenemos, debemos hacer ajustes a nuestras enseñanzas para que pueda darse un mayor aprendizaje en nuestros alumnos y en las personas que estamos enseñando. Puede mantener la atención de sus alumnos por, número 1, disminuir las causas de distracción. Usted debe buscar disminuir todo aquello que pueda representar una distracción en su aula de clase. Puede ser alguna ventana abierta, alguna puerta, alguna imagen de decoración, algo que esté allí al mismo alumno, cualquier cosa que pueda representar distracción, usted debe disminuir, debe quitarlo, ¿sí? Número 2, debe estar preparado con todas las partes de la clase. Lo veíamos en la ley anterior. Prepárese con tiempo, no improvise, no busque las cosas a última hora, porque entonces eso va a distraer
y no va a estar allí manteniendo la atención de sus alumnos. En tercer lugar, tenga material que sea interesante para ellos. Entienda la edad de los alumnos. Lecciones cortas para niños pequeños. Use creatividad e imaginación. Ejemplo, hacer un viaje imaginario a Palestina. Cómo llegar allí, cómo viven, cómo trabajan, cómo visten, cómo comen allí. Use elementos sorpresas. A los niños les gustan los elementos sorpresas, ¿sí? Y también debe usar lecciones objetivas. Cuando dice allí de utilizar elementos sorpresa, viene a mi mente, ¿sí? En una ocasión mi pastor de la iglesia de donde vengo en Venezuela estaba hablando en una predicación de la venida de Cristo por su iglesia, hablando del rapto. Y para todos nos pareció curioso que desde el inicio del culto el púlpito estaba en el medio y en ambos lados estaban unas mesas con una pila de libros, unos libros arriba de otros, ¿sí? En cada mesa. Y el pastor, después que hablar y en la parte de la aplicación, estaban hablando de todo el alboroto que iba a suceder cuando eso sucediera, del rapto. Y él, sin que nadie se diera cuenta, que ni se veía, él aló ambos unos hilos que agarraban los libros y ambos se cayeron y hicieron un ruido tremendo. Y la mamá del pastor, que por lo general se sentaban en la segunda banca, salió corriendo porque cuando se cayeron los libros, el pastor desapareció del púlpito, se agachó, ¿sí? Y me imagino que la mamá del pastor pensó que le había pasado algo, ¿sí? Y entonces ella salió corriendo, incluso se raspó allí con la plataforma de donde estaba el púlpito. Y fue algo impactante, ¿sí? Y yo ahora mismo contándoselo puedo recordarlo claramente. Fue un elemento sorpresa para todos, que yo creo que todos los que tuvimos esa noche en la iglesia, ¿sí? Quedó muy marcado allí por ese elemento sorpresa que hubo. Entonces, a nuestros alumnos, a los niños les gusta, y para todos, mis hermanos, podemos utilizar la creatividad, ¿sí? Presentar las gloriosas palabras de Dios de una manera interesante. Entonces, procure hacer su clase de manera interesante para que haya un mayor aprendizaje. De manera general, entonces, la segunda ley nos dice que nosotros debemos ganar y retener la atención y el interés de los alumnos sobre la lección. No trate de enseñar nunca sin antes obtener la atención de sus alumnos. De eso nos habla la segunda ley. La tercera ley es la ley del idioma. La ley del idioma. El lenguaje usado debe ser común entre el maestro y el alumno, ya que la importancia de la comunicación nosotros la debemos tomar en cuenta. Es tan grande que es imposible sobreenfatizarlo. Primero, los alumnos tienen que entender lo que el maestro está enseñando para después aplicar la enseñanza a sus vidas. Repito nuevamente eso. Primero, los alumnos tienen que entender lo que el maestro está enseñando para después aplicar la enseñanza a sus vidas. ¿Cómo sabemos que están entendiendo o que hemos comunicado el mensaje correcto? Cuando vemos que ellos están preguntando, cuando se están involucrando, ¿sí? Cuando están allí de alguna u otra manera comprendiendo, ¿sí? Lo que nosotros estamos comunicando. Entonces, es importante la comunicación. Además,
encontramos el mensaje, el cual debe ser comprendido por cada uno de la misma forma, con idénticos significados para ambos. Ejemplos: arco, una palabra que pueda significar varias cosas, arco y flecha, arco de fútbol, arco de pared, entre otras cosas, ¿sí? Debe procurar de que lo que usted le está enseñando, ¿sí?, el alumno, ¿sí?, lo comprende de la misma forma que usted lo quiere transmitir. Para eso, use palabras que todos entiendan. Use palabras que todos entiendan, sobre todo con los niños, en los cuales no tienen un conocimiento de algunas palabras, se les dificulta mucho cuando nosotros utilizamos palabras que ellos no entiendan. Yo me acuerdo que tuve muchos problemas o dificultades al principio cuando llegué a Dominicana, porque yo usaba palabras venezolanas y los hermanos a veces no entendían lo que yo quería explicarles, ¿sí? Y tuve una lucha allí y poco a poco tuve que sustituirla, cambiarla, ¿sí?, para que pudiesen comprender. Entonces es importante que nosotros usemos palabras que todos entiendan. Además, ¿sí?, debe enseñar palabras nuevas. Aunque usted debe usar palabras que todos entiendan, eso no quiere decir que no va a enseñar palabras nuevas, ¿sí? Enseñe la idea antes que palabra. Ejemplo: si Dios le dijo a Noé que tenía que hacer un barco muy grande, tan grande que por lo menos 2 de todos los animales del mundo pudieron entrar en ello, este barco se llama el arca. Entonces, si nosotros le decimos a los niños directamente que Dios le mandó a Noé a que hiciera un arca, los niños no conocen el término arca como tal, pero sí conocen el término barco. Entonces yo lo llevo y le digo que Dios le mandó a hacer como un barco, no un barco, ¿sí? Entonces, y en este caso, el niño se relaciona más, se relaciona más con la palabra barco, pero en sí lo que yo quiero que él comprenda que Dios lo mandó a hacer un arca. Entonces, debemos nosotros enseñar la idea antes que la palabra. En la ley del idioma también nos dice que debemos comunicarnos con emoción y convicción, no en un tono monótono, ¿sí?, no en un tono allí que sea igual en todas las maneras en las cuales nosotros enseñamos. Si no es necesario ustedes gritar en algún momento determinado, agachar la voz. Yo he visto enseñadores hasta que lloran dando la clase, ¿sí? Que eso realmente nosotros podamos hacerlo a la hora de comunicar, ¿sí? Tener allí de una emoción y convicción en todo lo que nosotros estamos enseñando. Debe ser un mensaje con vida. Realmente hay que creer y sentir su mensaje. Y si usted tal vez dice, pero hermano, yo hablo poco, hable poco, pero hable bien, ¿sí? Y esto del arte de hablar, la oratoria, si Dios lo permite, más adelante pudiésemos también ver un estudio con respecto a esto, ¿sí? Pero es importante que nosotros también podamos tomar en cuenta todo esto para que comuniquemos, ¿sí?, con emoción, con vida, el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, de eso nos habla la tercera ley. De manera general, use palabras que sean comprendidas por los alumnos en el mismo sentido en que las usa. Lenguaje que sea claro y objetivo para ambos, tanto para el maestro como los alumnos. Entonces, mis hermanos,
Por ahora, estas son las primeras 3 leyes de las 7 leyes de la enseñanza. Luego voy a estar enviando el link para que veamos las otras 4 leyes. Dios les bendiga y les guarde.